la participación de Alina Dadaeva. Alina es ensayista, docente de literatura rusa. Nació en 1989. En la ciudad de Zizak, perdón por no saber pronunciarlo, Uzbekistán. Es egresada de la Universidad Nacional de Uzbekistán, de la Facultad de Periodismo y de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialidad en literatura mexicana del siglo XX. Desde el 2014 radica en la Ciudad de México. Ha impartido cursos de literatura rusa en el Colegio de San Ildefonso, Centro Vladi de la UACM y la Secretaría de Cultura de México. Como autora ha colaborado con las revistas Caso del Tiempo, Tema y Variaciones de Literatura. La otra, en México, Asintote Tuncoslavia, en Estados Unidos, Modern Poetry in Translation, Tentacular, en Gran Bretaña, Nuevo Mundo, El Aire, Circo Olimpo, en Rusia, Palisatnik de Ucrania, entre otras. Fue galardonada con el premio del concurso de ensayos sobre la vida y la obra del poeta Sergei Yesenin de la revista Nuevo Mundo en Rusia y del premio del concurso internacional de traducciones de poesía de la Universidad de Escritura Creativa de Moscú. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en la categoría de ensayo creativo con el proyecto sobre la obra de Fyodor Dostoyevsky. Nos presentará su ponencia Estridentismo y futurismo ruso, estética e ideología. Buenas tardes, compañeros, colegas. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Te perdono por decirme vieja. El título de mi proyecto es Estridentismo y futurismo ruso, estética e ideología. La siguiente, por favor. Es un análisis comparativo entre dos movimientos de la vanguardia, la rusa y la mexicana. Para los que no vienen de literatura, una pequeña información en cuanto a qué es el estudiantismo. Es el movimiento de la vanguardia, movimiento cultural y artístico que surge en México en diciembre de 1921, cuando el poeta veracruzano Manuel Maples Arce lanza el primer manifiesto del movimiento, que se conoce como el actual número 1 o como hoja de la vanguardia comprimido estudiantista. Como dije, es un movimiento bastante amplio, abarca no solamente literatura, sino también artes visuales, pintura, dibujo, grabado, escultura, narrativa, teatro, etcétera, etcétera. Pero yo en mi investigación voy a concentrar únicamente en el campo poético. Y el futurismo ruso es también una corriente de la vanguardia que surge al inicio de la década de 1910 con la publicación de la primera antología colectiva titulada en ruso Sadok Sudey, que aproximadamente va a significar como jardincito de los jueces. Y sus principales representantes son el poeta Vladimir Mayakovsky, yo creo que es el más conocido en México, contamos con bastantes traducciones aquí. Es el poeta David Burluk, Alexei Kruchonych, Vilimir Hlednikov, entre otros. Y también no nombré a los mayores representantes poéticos del estudiantismo, son el propio Manuel Maples Arce, Germán Lister-Subile, a ustedes tal vez ustedes ubican porque ahorita tenemos una exposición en el MUNAL de su vida y de su obra. Es también el poeta Luis Quintanilla, que es más conocido como Quintanilla, y finalmente el poeta Salvador Gallardo. De una vez voy a delimitar lo que no voy a hacer, no pretendo analizar la narrativa estudiantista, que es bastante famosa, representada por el escritor Arkeles Vela. No lo voy a analizar porque el futurismo ruso desgraciadamente no dio frutos tan importantes en el campo narrativo, por lo tanto no tengo bases con que comparar. Y en el caso del futurismo ruso no voy a abarcar otro movimiento futurista ligado con ese término que se llama egofuturismo, y no voy a abarcar la obra de un tal Vilimir Hlednikov, uno de los poetas más grandes del siglo XX, pero su poética se dista bastante de la poética de Mayakovsky, por ejemplo, Vladimir Burluk, y también de la poética del estrelitismo, por lo tanto lo dejo fuera. La siguiente, por favor.
Vías de convergencia. Cuando hablamos del análisis comparativo, es muy común entender por qué comparamos dos movimientos o dos autores. Y en muchas ocasiones la respuesta es que un autor o un movimiento influyó al otro autor con quien lo comparamos. En este caso no lo puedo afirmar, porque la obra de Mayakovsky no fue publicada en español antes de 1925, y de hecho eran publicaciones muy escasas. Salió uno de los poemas en una revista argentina. En cuanto a las traducciones a otros idiomas, francés, alemán, inglés, igual todavía no fue tan conocido como poeta, es decir, fue conocido como una figura pública, porque en 1925 Mayakovsky llega a México, lo reciben Diego Rivera, Frida Kahlo. Hay una foto muy bonita donde aparece Mayakovsky con Frida Kahlo. Lo recibe también en algún momento Germán Vistasubide, el estrenetista. Es decir, lo ubicaban, pero para la izquierda intelectual artística de México, Vladimir Mayakovsky era más bien un ícono de la revolución, el portavoz de los nuevos ideales, revolución encarnada en letras, pero no un poeta, es decir, a quien leemos, con quien dialogamos, a quien permitimos que nos influya. Por lo tanto, no hubo realmente este punto de convergencia, pero hubo varios otros que ahorita voy a mencionar. El primer punto es la genealogía en común. Ambos movimientos fueron muy influenciados por el futurismo italiano, un movimiento que surge en 1909 a partir de la publicación del primer manifiesto de Filippo Tommaso Marinetti, poeta, que precisamente varios años, décadas después se volvió fascista. Una ruta muy distinta a los estrenatistas y futuristas rusos, pero digamos, estas como decirlo, preceptos o apuestas estéticas del futurismo, que es en particular una ruptura con todos los cánones artísticos anteriores, una ruptura con la tradición y con el canon. Pues ahorita hablamos mucho sobre la necesidad de romper el canon. Pues imagínense, en los años 10, 20 ya fue una cuestión que estaba muy sobre la mesa. Y en cuanto al nuevo ideario, era la cuestión urbana, la cuestión industrial y la cuestión maquinaria. Ese es el primer punto de convergencia. El segundo punto de convergencia era justamente el contexto político-social en el que surgen ambos movimientos. Todas estas perturbaciones que vive la gente al principio del siglo XX, la necesidad de reconstruir el mundo, de formar algo totalmente nuevo que pudiera ofrecer un orden más justo, un orden civil, político y social, cultural, más bello que el anterior. Es obviamente la situación revolucionaria, porque los extremistas surgen justamente después de la Revolución Mexicana y los futuristas rusos surgen después de la primera revolución del siglo XX, que es la Revolución Rusa de 1905. Además de que en el aire en aquel momento estaba ya el presentimiento muy fuerte de la Revolución de Octubre, que está ocurrida en 1917. Y el tercer punto de convergencia es la condición de pugna con otro grupo artístico, con una propuesta estética totalmente distinta. En el caso del estrenatismo son los contemporáneos, los principales rivales, antagonistas de ellos en la historiografía de la literatura mexicana, y en el caso de los futuristas rusos son un tal movimiento llamado el simbolismo ruso, muy influenciado por el simbolismo francés. A diferencia de los futuristas y los estrenatistas, que veían su búsqueda poética en la composición de un poema civil, un poema que pudiera instruir a los obreros, a las masas, que pudiera reflexionar sobre el papel del lenguaje para la estructuración del mundo. Los contemporáneos y los simbolistas rusos, que eran un poco más anterior, 20 años anterior, pues se consideraban, o los consideran más bien la crítica como poesía intimista, poesía pura, poesía crepuscular, poesía de grandes reflexiones filosóficas, existenciales, pero muy alejados del compromiso social y de la necesidad de intervenir poéticamente en este orden social que habitamos. La siguiente, por favor.
Y otras vías del contexto de emergencia que tienen ya que ver más con el programa estético y político de ambos movimientos es que los dos rechazaban los cánones anteriores. Por ejemplo, los futuristas rusos decían que tenemos que quitar del barco de la modernidad a Alexander Pushkin, a Fyodor Dostoyevsky, a Tolstoy, porque ellos, digamos en términos muy contemporáneos, ya no nos representan. Y en cuanto a los estridentistas, ellos decían que hay que deshacerse de los ídolos del pasado, como Enrique González Martínez, gran poeta modernista que antecedía a los estridentistas, y el cura Hidalgo, porque representaba toda esa tradición religiosa y a la vez política del país. Lo que también les mencioné ya, que anunciaban el nuevo ideario de la belleza, ya no es la belleza justamente crepuscular, la belleza de la naturaleza, de la aldea, del campo, sino la belleza de la ciudad maquinaria, la ciudad llena de fábricas. Dice en el poema Urbe, cuando él va a pensarse sobre casi una belleza libidinal de las fábricas, algo sexual de las fábricas. Dice, es la belleza de la velocidad de gasolina, de los motores que están trabajando, de las telares, de todo lo que produce y podría convertirse en una guía para el progreso y la modernización de la sociedad que anteriormente pues era urbana y casi feudal, clasista. Y finalmente, pues una de las cosas muy poéticas es que ellos querían hacer esta revolución existencial y social a la vez, no a través de una lucha armada, sino a través del lenguaje, porque el lenguaje es también una fuerza creativa y una fuerza de combate que tiene capacidad de renovar y estructurar el mundo. La siguiente, por favor. Mis objetivos, o el objetivo general es realizar un estudio comparativo entre el estridentismo y el futurismo ruso, en particular hablar de las diferencias y semejanzas, sobre todo afinidades entre sus programas estético-político, su sistema de ideas y sobre las características de su lenguaje poético, que me interesa mucho porque de ninguna manera pretendo hacer una investigación, digamos, de carácter de la sociología de literatura, aunque hablando de esos dos movimientos sería imposible no mencionar el contexto político y social, pero no quiero perder de vista la necesidad de analizar los textos en sí mismos, es decir, todas las características del lenguaje poético. Y aquí aparecen varios objetivos particulares, como por ejemplo analizar los dos movimientos en el contexto en el que surgieron, analizar el programa, en particular cómo se representa en su poesía el surgimiento del nuevo clase social, que es la clase obrera, apenas emergente en México en aquel momento, la visión del ser humano y su función en la formación de este nuevo orden político y social, y el papel del lenguaje como una fuerza transformadora del mundo. La que sigue, por favor. Otros dos objetivos particulares es analizar, ya que mi proyecto se titula Estética e Ideología, pues anteriormente he mencionado lo correspondiente a la ideología, aquí me toca hablar de la estética, es decir, cómo percibe el ser humano en su lugar en el universo, cómo perciben el tiempo y el espacio en sus poemas. Es muy curioso, por ejemplo, ya que en el siglo XX, pues con todo el desarrollo del sistema de transporte, el ser humano ya no percibía igual espacio como antes, todo se volvía mucho más veloz, el ser humano ya podía dominar el espacio y, por ejemplo, no pesarse ahí en su poema Urbe sobre horizontes humillados, me parece una imagen muy padre, porque el horizonte es algo inalcanzable, pero gracias, pues una visión muy progresista, muy modernista del inicio del siglo, que ahorita nosotros podemos humillar los horizontes a través de la fuerza del motor. Y finalmente, el capítulo 4, voy a analizar allá las cuestiones meramente poéticas, es decir, qué léxico utilizan, cuál es su sintaxis, cuáles son los recursos prosódicos, el rompimiento del metro, del ritmo, que permiten justamente transmitir esa sensación de la velocidad y del cambio que vivieron en aquel momento. La que sigue, por favor. Aquí aparece el corpus que voy a analizar, son 3 poemarios de Manuel Márquez Arce, 2 poemarios de Germán Vistar-Subide, 2 poemarios de Julián y 2 poemarios de Salvador Gallardo, así mismo como 4 documentos de los manifiestos del estridentismo. La visita, por favor, Julio.
Y aquí es lo que puedo realizar del corpus de poesía rusa. Creo que no van a decir mucho a ustedes todos esos títulos, por lo tanto voy a ahorrar el tiempo y no voy a mencionar cuáles, salvo de diré que también tuvieron los futuristas un manifiesto que se llama de una manera muy estridente, digamos, la bufetada a la cuestión pública. La que sigue, por favor. Mi bibliografía está dividida en 4 partes. La primera parte obviamente son estudios del estridentismo, prácticamente todos son autores latinoamericanos, porque me sirve también para fines de este programa comprender cómo percibían la vanguardia los autores críticos desde aquí. Son Schneider, Escalante, Mapper, Hernández Palacios, todos investigadores. Creo que Schneider es argentino, Escalante, Hernández Palacios no seguro, Escalante sí, seguro, y Pape, sí que Pape pues vive aquí, no quise. Estudios sobre el futurismo, pues también menciono algunos nombres que son autoridades fundamentales en este campo. Estudios de la teoría de la vanguardia, ya que ambos movimientos pertenecen a la vanguardia y existe toda una vasta literatura en cuanto a qué es la vanguardia, cuál era su funcionalidad, cuáles son sus características específicas y cuál es su relación en particular con las cuestiones políticas. Entonces los autores fueron Turger, Bajori, Kramer y Chernikov. Y finalmente estudios sobre el lenguaje poético, pues ya que el futurismo ruso, el formalismo ruso surge pues en este campo, la mayoría son rusos de los que escribieron sobre el lenguaje poético del futurismo ruso, Bakhtin, Jacobson, Teniano Chernusky, y Haller es estadounidense, todavía vive, es una persona muy importante en el campo de estudios literarios. La que sigue, por favor. Aquí pueden ver a los protagonistas. Voy a apagar mi alarma porque puse aquí alarma y creo que va ahorita llegar. Entonces, protagonistas aquí pueden ver de izquierda a derecha para reconocerlos cara a cara, Mapesarse, Germán Luis Varsovide, Quintenier, Salvador Gallardo, y los últimos 3 es Vladimir Mayakovsky, David Kunyuk y Alexei Kuchov. Los quedas. Por favor, Julio. Y aquí, pues nada más quiero decir que conforme iba avanzando la presentación, ustedes pudieron ver algunos trabajos pictóricos y grabados de los autores ligados, de los pintores, artistas ligados al movimiento del futurismo ruso o del estudiantismo. Aquí aparecen todos sus nombres, al final es una obra de Camilo Vueltas. Y como dije, no tengo herramientas para eso, para analizar la parte pictórica, visual del estudiantismo. Sin embargo, yo creo que sería inevitable de vez en cuando servirse del apoyo de la iconografía de esa época, porque efectivamente hay muchísimas coincidencias con los textos poéticos. Y ya que no me queda tiempo, solo quisiera agradecer a mi tutora, que es Alejandra Amato, al profesor de mi taller de investigación, Alejandro González Ledesma, y a todos ustedes por organizar este evento y por estar presentes aquí. Muchas gracias.